Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, bastante bien, protegidos de esta pandemia que actualmente nos azota desde casa, con el debido cuidado y las medidas necesarias. Hoy abordaremos el tema de sistema urinario. ¿Pero por qué estoy mencionando aquí sistema geniturinario? Bueno, están relacionados anatómicamente, por ello es que lo mencionamos. Sin embargo, esta exposición va más dedicada al aparato urinario como tal. Pero ¿cuáles son los componentes del aparato urinario? Son, por lo general, dos riñones. Estos dos riñones va a ser uno derecho y uno izquierdo. Vamos a tener dos uréteres. Estos dos uréteres se van a dirigir hacia la vejiga para posteriormente salir por la uretra. Vamos a desmembranar todo este concepto y conocer cada uno de sus componentes de manera macroscópica. Eso es lo que tenemos como meta principal. Pero para comenzar, hay que hablar de los riñones. Los riñones se encuentran en una situación retroperitoneal en el nivel vertebral T12 a L3, es decir, torácica 12 a la lumbar 3. El primer dato que debemos resaltar de esto es que el riñón izquierdo se encuentra más elevado que el riñón derecho. ¿Por qué? Por la presencia del hígado en el espacio derecho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, según algunos autores, es media vértebra. Eso equivale a 2.5 centímetros aproximadamente. Tenemos que conocer también las relaciones anatómicas que tiene cada uno de estos riñones, porque no serán las mismas del lado derecho que las del lado izquierdo. Así que puse esta imagen muy representativa y esquemática de cuáles son las relaciones de cada uno de los riñones. En este caso nos vamos a dirigir al riñón derecho, que está predominando la área hepática, como se menciona en esta imagen. La área suprarrenal se va a presentar en los dos riñones por la presencia de las glándulas suprarrenales. La área duodenal es solo y únicamente del riñón derecho. Y la área cólica, que ambos compartirán en los dos espacios. Aquí, en el riñón izquierdo, está la presencia del área yeyunal. Este es por el yeyuno. Y la área pancreática, por la presencia del páncreas. La área gástrica es la relación que tiene con el estómago. Ahora, vamos a abordar la parte interna que tiene el riñón. Está compuesto principalmente por dos partes, la corteza renal y la médula renal. Aquí se puede apreciar perfectamente la corteza y la médula. La médula, a su vez, se va a dividir en pirámides de Malpighi, se va a dividir en cálices menores, cálices mayores y en la pelvis renal, o también llamada pelvisilla. Las pirámides de Malpighi son prolongaciones de las nefronas de la corteza. Hay que recordar que la mayor cantidad de nefronas se encuentra en la corteza. Ahora, ¿qué es lo que hacen los cálices menores? Los cálices menores como tal recogen a las pirámides de Malpighi para desembocarlas en los cálices mayores, que son un conjunto de 3 a 5 cálices menores. Recordando que los cálices menores dependen de la cantidad de pirámides de Malpighi que existan en el riñón. ¿Cuántas pirámides de Malpighi puede haber en un riñón? De 8 a 18 pirámides de Malpighi. Es un dato que nos da el MUR. Ahora, ¿cuántos cálices mayores hay? Son de 3 a 5, es lo que manejan los autores comúnmente. Esos cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal, que más adelante vamos a ver hacia dónde se dirige esa pelvis renal. Además, tenemos al hilio renal. ¿Para qué nos sirve el hilio renal? Bueno, como diría el doctor Aguilera, por ahí van. Ese paquete vasculonervioso ingresa por esa hendidura que presenta en un lateral los riñones, que entra venas, arterias, nervios, vasos linfáticos y en este caso las prolongaciones de la pelvisilla salen para formar el uréter. Este es el riñón sin corte, es el riñón completo. Podemos apreciar que arriba se encuentra la glándula suprarrenal. Algo que me gustaría resaltar son las 3 capas que van a proteger de manera externa el riñón. ¿Cuáles son? Bueno, va a ser la cápsula fibrosa o cápsula renal, que protege prácticamente de cualquier infección al riñón. Luego se encuentra la cápsula adiposa. Esa cápsula adiposa, o también denominada la grasa
perirrenal, porque se va a encontrar a las periferias del riñón, va a sostener al riñón en su posición anatómicamente correcta y además lo protege de golpes externos o posibles lesiones. Por último, tenemos a una cápsula que es la que va a separar a la grasa perirrenal de la grasa pararrenal, denominada fascia renal. Eso es lo que tenemos de capas del riñón. Pero la circulación interna, además, algo que tenemos que mencionar, las columnas renales que van a dividir a las pirámides de Malpighi, por eso la forma. ¿Qué son las columnas renales? Meramente son una extensión interna de la corteza renal. Ahora sí, la circulación como tal por dentro del riñón. Como les mencioné, está la presencia de la arteria renal. La arteria renal, al momento de ingresar por el ilio, comienza a segmentarse. De ahí su nombre, las arterias segmentarias, que a su vez van a pasar a través de las columnas renales. Esas columnas renales que les acabo de mencionar. ¿Cómo se llamarán? Se llamarán arterias y venas interlobulillares, porque están dentro de los lobulillos. Al momento de llegar a la punta de la pirámide, se van a llevar vena y arteria arciforme. Y al llegar a la corteza, su nombre lo va a indicar, arteria y vena cortical. Esa es la circulación esquemática que podemos apreciar del riñón como tal. Aquí menciona a la columna renal, que es donde pasan esos vasos sanguíneos. Eso es la visión general que tenemos del riñón. Pero aquí está una imagen comparativa, una imagen de un dibujo y el riñón verdadero como tal. Ahora, una imagen completa de los riñones. Se puede apreciar perfectamente el ilio, la cara anterior, los bordes, los polos. Una imagen muy clara de cuál es el tema que estamos refiriéndonos, los riñones como tal. Ahora, hay que pasar también a los uréteres. Los uréteres son un conducto muscular largo y fino que llegan a medir entre 30 y 35 centímetros. ¿Pero a qué se debe esta variación? Se debe a que el riñón izquierdo se encuentra más elevado que el riñón derecho, lo que mencionamos. ¿Cuánta es la variación? 2.5 centímetros como tal. ¿Cuál es el diámetro que tienen estos uréteres? Aproximadamente es entre 6 a 8 milímetros, en promedio 7 milímetros. Algo que tenemos que mencionar es qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen o por qué están ahí? Pues es prácticamente comunicar al riñón con la vejiga para el transporte de la orina. Ya meternos ahí sería meternos en temas de fisiología que ahorita no nos competen. Pero algo que sí debemos mencionar es los estrechamientos en los uréteres. ¿Cuáles son? El número 1, 2 y 3. El número 1 es denominado el primer estrechamiento, llamado unión pélvico-uretral. Es la unión de la pelvicilla renal con los uréteres como tal. Por esto se puede apreciar esa unión que hay. Luego vamos a tener que desciende hasta llegar a la ilíaca. Aquí podemos apreciar a la arteria común ilíaca. Esa es el segundo estrechamiento. Y el tercer estrechamiento es la entrada a la pared de la vejiga. Es cuando ya se comunica directamente con la vejiga, que más adelante veremos cómo se forma el trígono en la vejiga. Vamos a pasar a lo que nos truje también. Las paredes que lo componen. ¿Cuáles son? Es la capa más externa, también denominada serosa. Esa capa va a estar conformada de tejido conjuntivo. La capa muscular, que es la capa media, va a estar conformada por dos tipos de músculos que son lisos, el músculo longitudinal y el músculo circular. Y por último, la última capa, la más interna, la mucosa, que está conformada por urotelio que lo hace impermeable a la orina, para que pueda transportar la orina. Ahora, las porciones anatómicas, que vamos a tener 4 porciones anatómicas. La primera es llamada la porción anatómica lumbar. Esa porción anatómica lumbar tendrá una relación posterior con el músculo iliopsoas mayor y una relación anterior con los vasos sanguíneos que son cólicos y genitales. Ahora nos pasamos a la porción ilíaca. La porción ilíaca en general cruza a las arterias ilíacas comunes. Aquí lo podemos ver. Ese es su principal dato. Ahora, la número 3, la porción pélvica,
que, como su nombre lo indica, vamos a tener en el hombre y en la mujer variaciones por lo de la pelvis. ¿Qué relación tiene con el hombre? Bueno, va a tener una relación que cruza superior y anterior al conducto deferente. Y en la mujer, que tiene una parte del borde posterior de la fosa ovárica, se comunica con él. Aquí es donde lo vamos a tener. Y por último, el denominado porción intramural. Este se va a encontrar en contacto o unión con la pared de la vejiga. Esto es lo que podemos mencionar acerca de los uréteres. Vamos a pasarnos con otro tema que también nos importa demasiado. Esta es la vejiga. La vejiga, como lo podemos apreciar, va a tener una forma, cuando está llena, ovoide, o también lo describen como una forma de pera, pero cuando está vacía tiene una forma piramidal. ¿Cómo se describe a la vejiga? Pues es un saco muscular liso y plegable que almacena de forma temporal a la orina. Aquí se puede apreciar. ¿Cuáles son las capas que lo componen? Igual que en los uréteres, son 3 capas. Esas 3 capas vamos a tener que la más externa es serosa, igualmente de tejido conjuntivo, y la media no va a tener 2 músculos como ya lo habíamos mencionado. Ahora tiene 3 músculos. Un músculo principalmente longitudinal, el medio va a ser circular y luego el interno va a ser de nuevo longitudinal. Este es el denominado músculo trusor de la vejiga. ¿Cuándo se genera la sensación de que tenemos ganas de orinar? Cuando hay una presencia de 280 mililitros en la vejiga. Ahora, algo que debemos agregar son sus partes. ¿Cuáles partes tiene? Una parte superior, un vértice, una porción que se puede denominar base y 2 inferolaterales. Aquí se puede ver, es por eso que se denomina que tiene una forma triangular o piramidal. A ver, miren, aquí están las capas que les mencioné. Esta es la pared de la vejiga como tal. Aquí es la unión del uréter con la vejiga y más adelante tenemos las relaciones que tienen anatómicamente con los demás órganos. En el hombre y en la mujer van a variar. Aquí tenemos la del hombre. Podemos ver el corte sagital de la vejiga y de sus alrededores. Esta es la vejiga que nos interesa. Estas son las asas intestinales. Este es el colon sigmoide. Tiene relación con el tabique rectovesical, que la palabra vesical hace referencia a la vejiga. Aquí está la próstata, el espacio de Retzius y claramente el fondo rectovesical. Acá se puede apreciar el ano y más adelante vamos a hablar sobre la uretra. Esta es la relación que tiene con el hombre, porque con la mujer varía. ¿En qué aspecto? Que aquí va a tener comunicación con la vagina, el cérvix y el útero. Esta es la vejiga. Aquí tenemos el útero, la vagina, el cérvix, el diafragma pélvico y es donde se encuentra descansando la vejiga de la mujer. Esas son las diferencias que van a tener. Ahora, vamos a hablar de la uretra como tal. ¿Qué podemos mencionar de la uretra masculina? Que se divide en 4 porciones. La porción preprostática, la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. Ahora, en general mide alrededor de los 18 y 22 centímetros de largo. En la porción preprostática vamos a tener una medida de 0.5 centímetros a 1.5 centímetros. Esta va a estar rodeada del esfínter interno de la uretra. Aquí es donde se va a encontrar, marcada de una flecha azul. Ahora la parte prostática, que es la que atraviesa la próstata en sí, mide alrededor de 3 a 4 centímetros. Si llegase a medir más, significa que hay una inflamación de la próstata. Tenemos la porción membranosa. Esta porción membranosa llega a medir entre 1 y 1.5 centímetros de largo. Esto lo que tiene es la parte más estrecha y menos distensible de la uretra masculina. Por último tenemos a la porción esponjosa. Esta porción esponjosa es la más larga, llega a medir hasta los 15 centímetros de largo.
es la parte final de nuestra uretra masculina. Vamos a pasar a la uretra femenina. Aquí, ¿qué podemos apreciar? El trígono que les mencionaba. Este trígono está formado por la conexión del uréter izquierdo, uréter derecho y el orificio uretral interno. Por eso se forma este trígono dentro de la vejiga urinaria. Al momento de salir, en la mujer llega a extenderse de 4 a 6 centímetros la uretra femenina. Esta uretra femenina lo que tiene es un conducto rápido, que está conformada por dos paredes. La pared interna, que es una cubierta de mucosa elástica, y la pared muscular, o también denominada pared externa, que es una capa de fibras musculares lisas. Este es el abordaje general de la uretra femenina. Me es un gusto y un placer haberles comunicado acerca de este tema que es el aparato urinario. Muy interesante y espero nuevamente sintonizarlos. Muchas gracias por siempre estar aquí a mi lado y apoyarme. Les mando un abrazo fraterno con mucho amor y cariño, bendiciones y que Dios esté con todos ustedes.